Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos adentramos en un misterio que ha intrigado a expertos durante décadas: el hundimiento de la lancha torpedera chilena Quidora en el canal Beagle en 1978. Un caso fascinante, sin duda, imaginen. Argentina y Chile. Ambos bajo regímenes militares, al borde de la guerra por un puñado de islas. La tensión es palpable. Buques de guerra patrullan las aguas. Y de repente, de la Quidora, una pieza clave de la Armada chilena desaparece bajo las olas. La explicación oficial fue una falla mecánica, pero desde el principio surgieron dudas. Pudo ser un ataque encubierto, un sabotaje o algo más. Tenemos documentos desclasificados, informes militares, análisis de expertos, todo listo para que juntos desentrañemos la verdad. Lo interesante es que este misterio nos lleva al corazón de la Guerra Fría en Sudamérica. Chile. Bajo Pinochet, aliado de Estados Unidos. Argentina. ¿Cómo? Jugando un juego más ambiguo. La sombra de la superpotencia se extendía incluso a estas aguas turbulentas. Empecemos por el principio. ¿Qué tan importante era la Quidora para la Armada chilena en ese contexto? No era solo un barco cualquiera, ¿Verdad? Para nada. Era una lancha torpedera. Rápida, ágil, ideal para patrullar las aguas traicioneras del canal Beagle. Piensen en fiordos estrechos, acantilados imponentes, un laberinto de islas. La Quidora era perfecta para moverse en ese entorno. Su pérdida fue un golpe duro, no solo en términos materiales, sino también simbólicos. Y el 27 de noviembre de 1978, en medio de esa tensión máxima, la Quidora se hunde. La Armada chilena dice: falla mecánica, inundación repentina, caso cerrado. Pero Realmente fue tan simple. ahí está el meollo del asunto. Muchos expertos, desde el principio, vieron agujeros en esa versión. Como una embarcación moderna, bien mantenida, se hunde de esa manera, sin previo aviso. Y la negativa a investigar a fondo solo aumentó las sospechas. Entonces, si descartamos la falla mecánica, ¿qué otras posibilidades hay? Hablemos de las teorías que han surgido a lo largo de los años. Bueno, hay tres principales, cada una con sus propias intrigas. La primera, y quizás la más cinematográfica, es la del ataque de un submarino argentino. Imaginen. La que fatas en patrulla. ¡Uy, la noche oscura! De repente, No podemos. con contacto sonar. Un torpedo silencioso. Tan a película de espías. Pero Argentina tenía submarinos capaces de operar en la zona. Sí, de hecho, los tenían. Y algunos testimonios, aunque nunca confirmados oficialmente, hablan de explosiones submarinas justo antes del hundimiento de la Quidora. Podría encajar con el uso de torpedos o cargas de profundidad. Claro. Pero aquí surge una pregunta. Si Argentina atacó la Quidora, ¿por qué no lo prebanaron a los Cuatro Vientos? Hubiera sido una victoria propagandística enorme. Exacto. Y es donde la Guerra Fría entra en juego. Un ataque abierto podría haber desencadenado una respuesta de Chile, quizás con el apoyo de Estados Unidos. Nadie quería una guerra a gran escala en Sudamérica. El silencio, por extraño que parezca, era la opción más prudente. Entiendo, ya. Una especie de pacto de silencio para evitar un conflicto mayor. Pero la del submarino no es la única teoría, ¿verdad? Hay otra que habla de sabotaje, ¿cierto? Sí, una teoría más oscura que apunta a la posibilidad de un sabotaje interno. En esa época, la infiltración de agentes de inteligencia era común en ambos países. Imaginen un agente argentino. O incluso una facción dentro de la propia Armada chilena, con motivos para hundir la Quidora. Espera. Facciones dentro de la propia Armada chilena. ¿Por qué querrían hundir uno de sus propios barcos? Las razones pueden ser muchas. Escalar el conflicto, sembrar caos y desconfianza, o incluso una operación de bandera falsa para justificar una acción militar contra Argentina. En tiempos de guerra, las lealtades se vuelven complejas y los intereses personales a veces se mezclan con los nacionales. Es un escenario perturbador, Y pero no imposible. Y supongo que, al igual que con la teoría del submarino, las pruebas son difíciles de conseguir. Exactamente. Los archivos clasificados, la falta de testigos dispuestos a hablar, el tiempo transcurrido. Todo eso hace que sea casi imposible reconstruir con certeza lo que ocurrió. pero aún queda una tercera teoría por explorar, una que involucra minas o explosivos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Claro, imaginemos el canal Beagle, un laberinto de canales estrechos, con corrientes impredecibles, en ese tipo de entorno. Las minas marinas son un arma efectiva, relativamente barata, y muy difícil de detectar. Y en el contexto de la época, era plausible que hubiera minas en el canal Beagle. Totalmente. Tanto Chile como Argentina estaban usando tácticas de guerra naval no convencional, y las minas eran parte de ese arsenal. Es concebible que la Quidora, en una de sus patrullas, haya chocado con una mina, provocando la explosión y el hundimiento repentino. Es una posibilidad escalofriante. Un accidente en medio de un polvorín. Y supongo que... ¿Cómo con las otras teorías? La falta de información oficial dificulta saber si esta es la verdadera causa. Así es, sin acceso a los registros de colocación de minas o a los diarios de navegación de la Quidora. Es difícil determinar si esta teoría es más que una especulación plausible. Lo que sí sabemos es que las minas eran una amenaza real en la zona. Entonces tenemos tres posibles escenarios. Ataque, sabotaje, sabor accidente. Cada uno con sus propias sombras e interrogantes.
¿Cuál te parece más probable? Es difícil decirlo con certeza. Cada teoría tiene sus puntos a favor y en contra. Lo que sí es evidente es que la versión oficial de la falla mecánica no convence a la mayoría de los expertos, y la falta de transparencia por parte de ambos gobiernos solo ha contribuido a alimentar las especulaciones. Sí. Lo que sí es innegable es que el hundimiento de la Aquidora, fuera cual fuera la causa, tuvo un impacto profundo en la región. Estuvimos al borde de una guerra y de repente el silencio. Es cierto, a pesar de la gravedad del incidente, ni Chile ni Argentina hicieron un movimiento brusco. ¿Cómo se explica esa contención, esa falta de respuesta? En parte, creo por el temor a una esquilada incontrolable. Recuerden, ambos países estaban gobernados por dictaduras militares con un historial de violencia y represión. Una guerra abierta habría sido catastrófica. Y además, no olvidemos el contexto internacional. La Guerra Fría en pleno apogeo, las superpotencias, observando cualquier chispa, podía encender un incendio mucho mayor. Exacto. Chile, con el apoyo de Estados Unidos, tenía mucho que perder. Argentina, por su parte, no quería arriesgarse un conflicto directo con una potencia mayor. El silencio, en ese sentido, se convirtió en una forma de autoprotección. Es fascinante cómo un solo evento puede revelar tantas capas de complejidad, pero volviendo al silencio de ambos países. ¿No te parece extraño que Argentina no aprovechara la oportunidad para acusar a Chile, aunque fuera de forma retórica? Es una buena pregunta y la respuesta creo está en la real política argentina. Si bien no reconocía el fallo de la Corte Internacional sobre las islas en disputa, tampoco estaba en condiciones de ganar una guerra. Un ataque abierto contra la Aquidora habría sido una provocación demasiado arriesgada. Entonces convenía más jugar la carta diplomática, mantener la presión internacional, pero sin llegar a un enfrentamiento directo. Exactamente. El silencio, en este caso, se puede interpretar como una forma de pragmatismo. Ambas dictaduras, a pesar de sus diferencias ideológicas, compartían un interés común: evitar una guerra a gran escala. Es una paradoja el silencio como herramienta para evitar la violencia. Pero este silencio también ha contribuido a mantener el misterio vivo. ¿Crees que algún día sabremos la verdad sobre lo que realmente pasó con la Aquidora? Es difícil ser optimista. Han pasado décadas. Los archivos militares siguen siendo secretos. Los testigos clave han fallecido o guardan silencio. Pero no hay que perder la esperanza. En los últimos años ha habido un creciente interés por parte de historiadores e investigadores independientes en reabrir casos como este. ¿Y qué tipo de información podrían encontrar estos investigadores? ¿Qué pistas podrán llevarnos más cerca de la verdad? Podrían acceder a nuevos documentos desclasificados, entrevistar a exmilitares que estuvieron involucrados en el conflicto o incluso utilizar tecnologías modernas para analizar los restos del naufragio si es que se encuentran. Sería un gran avance si se lograra arrojar algo de luz sobre este oscuro episodio de la historia. Pero mientras tanto, el misterio de la Aquidora nos invita a reflexionar sobre la importancia de la búsqueda de la verdad, incluso cuando parece inalcanzable. Totalmente de acuerdo. Y también nos recuerda que la historia no es un relato lineal, sino un complejo entramado de hechos, interpretaciones y silencios. El caso de la Aquidora es un ejemplo perfecto de cómo un solo evento puede tener múltiples lecturas dependiendo de quién lo cuente y desde qué perspectiva. Y hablando de diferentes perspectivas, hay un aspecto que no hemos mencionado todavía en los paralelos históricos. El hundimiento de la Aquidora no es un caso aislado a lo largo de la historia. Ha habido muchos incidentes navales rodeados de misterio y controversia. Es cierto, casos como el del USS Maine en 1898, que desencadenó la guerra entre Estados Unidos y España, o el del Ara General Belgrano durante la Guerra de las Malvinas en 1982, nos muestran que los incidentes navales a menudo se convierten en puntos de inflexión en los conflictos internacionales. Y al igual que con la Aquidora, en muchos de estos casos, la verdad se ve oscurecida por la propaganda, el secretismo y la manipulación de la información. Exactamente, en tiempos de guerra o de tensión prebélica, la verdad se convierte en un bien escaso y a menudo es sacrificada en aras de la seguridad nacional o de la conveniencia política. Es una realidad incómoda, pero que debemos tener presente al analizar casos como el de la Aquidora. No podemos simplemente aceptar las versiones oficiales sin cuestionarlas, sin buscar otras fuentes, sin contrastar la información. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos ser críticos, buscar la verdad y no dejarnos manipular por la propaganda o la desinformación. Y en el caso de la Aquidora, esa búsqueda de la verdad nos lleva a una pregunta aún más amplia. ¿Cuál es el legado de este incidente? ¿Cómo ha influido en las relaciones entre Chile y Argentina a largo plazo? El hundimiento de la Aquidora, a pesar del silencio que lo rodeó, dejó una cicatriz en la relación bilateral, aumentó la desconfianza, la paranoia y el temor a un nuevo conflicto. Y esa desconfianza, lamentablemente, se ha mantenido en algunos sectores de ambos países hasta el día de hoy. Es cierto. A pesar de que Chile y Argentina han logrado una convivencia pacífica en las últimas décadas, el fantasma de la Aquidora aún ronda en el imaginario colectivo. Es un recordatorio de la fragilidad de la paz y
y de lo fácil que se puede pasar de la tensión a la confrontación. Es una lección que deberíamos tener siempre presente, no solo en las relaciones entre países, sino también en nuestras propias vidas. A veces el silencio puede ser más peligroso que las palabras. Totalmente de acuerdo, ocultar la verdad, por más bien intencionado que sea el motivo, a menudo genera más problemas de los que resuelve. En el caso de la Aquidora, el silencio ha alimentado las especulaciones, las teorías conspirativas, la desconfianza y ha impedido una verdadera reconciliación entre los países involucrados. Es como si el misterio sin resolver se convirtiera en una herida abierta que no termina de cicatrizar. Y mientras tanto, cada uno construye su propia versión de la historia con sus propios héroes y villanos. Exactamente. La historia en ausencia de la verdad se convierte en un campo de batalla donde se enfrentan diferentes narrativas, diferentes interpretaciones, diferentes memorias. Y en ese campo de batalla a menudo la verdad es la primera víctima. Es una idea desoladora pero realista. Y nos lleva a una pregunta crucial. ¿Qué podemos hacer para evitar que la historia se repita? ¿Cómo podemos construir un futuro donde la verdad y la transparencia sean la norma, no la excepción? No hay una respuesta fácil, pero creo que el primer paso es reconocer la importancia de la verdad. No podemos permitir que la seguridad nacional, la conveniencia política o el miedo nos impidan buscarla y defenderla. Y eso implica también ser críticos con la información que recibimos, no dar nada por sentado, contrastar las fuentes, cuestionar las versiones oficiales. En la era de la desinformación, la verdad se ha convertido en un bien preciado que debemos proteger. Y no solo protegerla, sino también promoverla. Debemos exigir transparencia a nuestros gobiernos, a las instituciones, a los medios de comunicación. Debemos crear una cultura donde la verdad sea valorada y respetada, donde mentir tenga consecuencias, donde el silencio no sea la respuesta a los problemas. Es un desafío enorme, pero creo que es un desafío que vale la pena asumir. La verdad, por más difícil que sea encontrarla, es la base de una sociedad justa, libre y democrática. Y el caso de la Aquidora, con todos sus misterios y contradicciones, nos recuerda la importancia de seguir buscándola sin descanso, sin miedo, sin claudicar. Y a ti, querido oyente, te invitamos a unirte a esa búsqueda. Investiga, cuestiona, comparte tus propias ideas. La verdad de la Aquidora aún está ahí fuera esperando ser descubierta, y quizás al encontrarla no solo resolvamos un misterio del pasado, sino que también aprendamos una valiosa lección para el futuro. Nos despedimos por hoy, esperando que esta inmersión en el misterio de la Aquidora te haya dejado con más preguntas que respuestas. Hasta la próxima y que la verdad te acompañe.